todas las personas que nos están viendo y bendecimos a todos los que están presentes en este lugar, que están dispuestos, que tienen su corazón para recibir lo grande que Dios tiene para ellos. Dije que Dios tiene algo grande para ti. Amén. Quiero que abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Aquel que lucha, aquel que es un atleta, que es un deportista, si no lucha legítimamente, va a obtener un premio corrupto, va a tener un premio que no se lo ganó y que no merece honores. Hoy quiero hablarles acerca del título o del tema legítimamente. Legítimamente. Estamos en una batalla, estamos en un caminar, estamos en lo que Dios tiene para nuestras vidas, y en esta carrera en la cual nosotros estamos debemos aprender a vivir legítimamente. Debemos aprender a caminar, debemos aprender a batallar nuestras luchas, nuestras batallas espirituales legítimamente. Hubo un hombre, existe, él es estadounidense, se llama Armstrong, Lance Armstrong. Este hombre es un ciclista que obtuvo varios triunfos, honores en el Tour de Francia, y este hombre creo que fueron 7 títulos consecutivos. Excelente, no había quien le diera la talla, hasta el día que le hicieron la prueba y salió positiva. No la prueba del COVID, ni ninguna otra prueba, ni una prueba de embarazo, sino una prueba antidoping. Es decir, él se inyectaba droga y eso hacía que su cuerpo se adulterara y él tuviera mayor rendimiento. Este hombre, lamentablemente, en el año 2012 perdió todos los títulos obtenidos, 7 en fila, y de la noche a la mañana perdió todo y fue suspendido del deporte del ciclismo profesionalmente de por vida. Hace poco salió una serie acerca de él, un documental, que en vez de darle nombre, lo que lo hizo fue rayar, que prácticamente casi nadie quiere hablar de él. Y hoy hablo de él de una manera quizás no orgullosa, sino de una manera triste y vergonzosa, porque no luchó legítimamente. Porque mientras sus otros compañeros sí se esforzaban, sí se guardaban, sí hacían su ejercicio, sí tenían su dieta, este hombre quizás en parte hacía ejercicio, en parte hacía dieta, pero antes de salir al campo, antes de salir a la carrera, se inyectaba, tomaba ciertas sustancias que eran ilícitas y daba mayor rendimiento y obtenía la victoria. Y lamentablemente al inicio nadie dijo nada, nadie supo. Quizás él dijo: listo, ya vencí y toda mi vida seré así. Pero llegó el momento, llegó el día en que se le hizo aquella prueba, no pudo evitarla y salió positiva. Es decir, estaba adulterada. Su cuerpo estaba adulterado. Nosotros estamos en una batalla espiritual. Hay una batalla que nosotros debemos librar a diario, pero necesitamos aprender que esta batalla tenemos que librarla legítimamente. Tenemos que librarla como tiene que ser. Y para eso estamos en este lugar, para eso escuchamos la palabra de Dios, para que nosotros podamos aprender a vivir como tiene que ser, como debe ser. Hubo un hombre llamado el apóstol Pedro. Este hombre era un pescador, era un hombre duro, era un obrero. No tenía una buena educación. Sin embargo, este hombre aceptó el reto, aceptó el llamado de Jesús, y paso a paso, día a día, durante 3 años estuvo con Jesús, aprendió de Jesús, con errores, con aciertos, y avanzó y avanzó y avanzó hasta el día que Cristo muere, Cristo resucita, Cristo se va y Pedro continúa en su batalla. Este Pedro
llamado ahora apóstol Pedro, escribe una carta que yo quiero que usted se ubique conmigo. En la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versos 3 al 8 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ok, esto es lo que Cristo ganó, Cristo alcanzó para nuestras vidas. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Diga, para mí. Bueno, eso es lo que está en el cielo para ti. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, la palabra registra, o lo que dice el apóstol Pedro, es que nuestra fe va a ser probada. Y la idea es que cuando nuestra fe sea probada, y él hace una comparación, que la fe va a ser probada como el oro, pero que la fe es más hermosa, vale más que el mismo oro, porque el oro es perecedero, pero la fe permanece y trasciende. A eso es lo que se refiere. Pero Pedro dice, va a ser probada vuestra fe. Y la idea es que cuando la fe sea probada, dice la palabra en el verso 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No es fácil cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros tenemos una vida en obediencia al Señor, cuando empezamos a conocer lo que Dios tiene para nuestras vidas, luchar con tantas cosas. Y a veces queremos hacer como este ciclista del que le hablé, que quizás queremos tomar atajos. Quizás nosotros podemos decir, nadie supo, nadie sabe, pero ante el Señor somos probados constantemente. Somos probados, y la idea es que cuando seamos probados, nosotros podamos honrar a Dios con nuestras vidas. Esa es la idea. Ahora, no es fácil, es bastante difícil, pero lo más importante es que Dios está con nosotros. Jesús prometió que estaría todos los días de nuestra vida con nosotros. Que esta lucha, que esta batalla no la vamos a librar solo. Va a llegar el momento donde quizás nos vamos a rendir, donde quizás vamos a decir, pero es que yo no puedo, ya no aguanto, son tantas cosas. Yo veo que todo se levantó contra mí. Es allí donde nosotros tenemos que levantar nuestras manos, levantar nuestros ojos y decir, Señor, ya yo no puedo, pero en tu nombre yo voy a seguir adelante. Y dice la Biblia que Dios es el que multiplica la fuerza a aquel que no tiene ningunas. A veces cuando no tenemos fuerza, y es lo que le pasa a los deportistas, y es lo que le pasa a esta gente que quizás sienten que otra persona tiene mayor desarrollo en su masa muscular, quizás tienen mayor rendimiento, y ellos dicen, no, yo tengo que pullarme, tengo que ayudar a mi cuerpo, y quizás es donde se drogan para tener un mayor rendimiento. Pero hoy estamos aprendiendo de parte del Señor que tenemos que vivir legítimamente. Por muy difícil que sea, Dios está con nosotros y las fuerzas provienen del Señor, provienen de Él. Ahora, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, yo le voy a poner en contexto a usted, para que usted pueda entender por qué Pedro dice esto. Resulta que cuando Cristo muere, antes de él morir, Jesús habló y dijo que había o venía el tiempo donde aquel templo iba a ser destruido. Y los judíos que estaban allí, los fariseos, se molestaron y retaron a Jesús. Y esa fue una de las acusaciones, que él iba a destruir el templo. Pero Jesús no hablaba de aquel templo físico, sino hablaba del cuerpo de él, del templo espiritual de Jesús. Sin embargo, dice la historia que luego de que Jesús muere, el imperio romano entra en conflicto con el judío. Roma gobernaba a Israel, a los judíos.
Pero después que Cristo muere, se levanta una persecución y aquella ciudad llamada Jerusalén es destruida, aquel templo es destruido y hay una persecución en contra de los cristianos, en contra de los creyentes, de tal manera que todo el mundo o muchos huyen. Muchos fueron apedreados, otros fueron quemados vivos, otros fueron lanzados en el Coliseo romano, comidos por los leones y tantas cosas que pasaron allí. Pedro escribe esta carta a cristianos que habían huido, que estaban en otros lugares y que estaban siendo perseguidos para matarlos. Y Pedro les habla y le dice: tenemos una esperanza viva. Nosotros no hemos creído en cualquiera, hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el que tiene para nosotros herencia en los cielos. Por eso, aunque por ahora seamos pasados por un momento de aflicción, manténganse firmes, es lo que Pedro quiere decir. Manténganse firmes para que puedan ver la gloria de Dios, para que puedan honrar a Dios con sus vidas. No era fácil. Los cristianos de aquel tiempo, hubo un emperador llamado Nerón, hubo otro llamado Tito, y dice la Biblia que Nerón era el que se divertía y divertía a los romanos de ver cómo se comían los leones a los cristianos, solamente por el hecho de hablar de Cristo. Y muchos de ellos con honor murieron allí. Hubo otro emperador que fue el emperador Tito. Dice la historia que en las fiestas clavaban a los cristianos, le echaban brea, petróleo, para nosotros podríamos decir algo así como combustible, gasolina, y de esa manera los vivos los encendían allí y eran los que alumbraban las casas de aquella persona por el hecho de ser cristianos. Ahora Pedro se levanta y dice: aguanten, soporten, porque hay algo especial de parte de Dios para su vida. Y eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes. Tenemos que luchar legítimamente. Pablo le dijo a Timoteo: mira, el atleta tiene que luchar legítimamente. No es fácil, te lo repito, no es fácil. El camino del evangelio se hace duro, se hace difícil, pero la palabra del Señor dice que solo los valientes, solo los violentos son los que arrebatan lo que Dios tiene para ellos. Muchos quieren a Dios, pero no quieren caminar como Dios habla, no quieren caminar como Dios desea para ellos. La decisión siempre va a estar en nosotros. Dios nunca nos va a obligar. Y aunque muy difícil sea el camino, Dios siempre va a estar contigo. Pero Dios desea que tú tomes una decisión. En la historia nosotros podemos ver cómo este hombre llamado Pablo, el que le escribe a Timoteo, fue un hombre llamado Saulo. Y él persiguió la iglesia, persiguió a los cristianos, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Consintió, es decir, aprobó la muerte de muchos cristianos. Dice la Biblia que el primer mártir fue llamado Esteban. Luego que Cristo muere, la iglesia comienza a organizarse, a ordenarse. Levantan 7 líderes, 7 diáconos, y uno de ellos era llamado, o se llamaba Esteban. Pero dice la palabra que estos diáconos tenían 3 cualidades: eran llenos de sabiduría, eran llenos del Espíritu Santo y eran hombres de buen testimonio. Uno de ellos era Esteban. Y dice la palabra que arrestan a Esteban y hacen que incitan a que Esteban reniegue de su fe y a que Esteban piense bien y que no siga a ese llamado Cristo. Y Esteban comenzó a hablar, y las palabras que Esteban hablaba eran palabras por el Espíritu, y aquellas palabras le hacían daño a los oídos de las personas. Es decir, aquellas personas, aquellos judíos, aquellos fariseos, no querían escuchar lo que Esteban decía y comenzaron a apedrearlo hasta que lo mataron allí. Pero entre los que estaba Saulo. Y dice la palabra que las ropas del muerto se lo trajeron a los pies de Saulo. Y este hombre empezó a despertarse en él un hambre por matar y destruir a aquellos llamados cristianos. Hasta un día que este Saulo tuvo su encuentro con el Señor. Ahora es transformado, ahora ve las cosas de otra manera. Y comienza este Saulo a vivir como a Dios le agrada. Comienza su proceso, y que no fue nada fácil. Tanto así que dice en Gálatas capítulo 6 verso 17, Pablo decía: mire, yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo, y estas marcas
lo que en otra versión dice, tengo las cicatrices de Cristo. Y no son los que se conocen como estigmas, ¿no? Que era lo que Jesús tenía en las manos, en su cuerpo. No se refería a eso. Se refería a que Pablo muchas veces fue azotado. Y como él hizo con muchos cristianos, a él también le hicieron. Fue perseguido, lo metieron en la cárcel, le dieron con vara, lo azotaron. Y eso trajo cicatrices en su cuerpo. Y Pablo se sentía orgulloso, dichoso de decir, tengo las marcas de Cristo. Hoy sufro por predicar el evangelio y mi vida daré por el servicio al Señor. Es lo que nosotros tenemos que ver, que aunque tengamos aflicciones hoy, lo que Dios tiene para nosotros es mucho mayor. Son cosas grandes, maravillosas y especiales que Dios tiene para nosotros. También habla la palabra, y quiero que lo leamos en Hechos capítulo 5, parte de la historia primitiva, de la iglesia primitiva. Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, por las casas y en el templo, no cesaban de predicar, de enseñar el nombre de Jesucristo. A pesar de que el concilio, donde estaban los fariseos, donde estaban los escribas, donde estaban estas personas que quizás querían dominar la religión, la fe, los azotaban, los golpearon y les impidieron que hablaran del nombre de Jesucristo, ellos, estos apóstoles, se sentían gozosos de haber sufrido o ser dignos de recibir los azotes que Cristo recibió. Ahora nosotros, en este caminar que estamos con el Señor, en nuestro caminar en la fe, tenemos que aprender que va a haber momentos de aflicción, va a haber momentos difíciles, momentos quizás donde vamos a caer, momentos quizás donde nos vamos a sentir solos, decepcionados, pero es allí donde tenemos que traer a memoria estos hombres, héroes de la fe, que ellos soportaron y vieron la gloria de Dios. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios siempre y cuando luchemos legítimamente. Es decir, dice la palabra del Señor que aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de él. Si Dios te llamó, si hoy le estás sirviendo al Señor, no mires atrás. No mires atrás, no busques atajos. Haz lo que tienes que hacer. El Señor nos va a dar la fuerza. Solos no estamos. El Señor ha constituido una iglesia, ha constituido un cuerpo para que juntos nos ayudemos a avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Van a venir persecuciones, van a venir momentos difíciles. Quizás nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, quizás va a haber gente que te va a criticar, que te va a señalar y que te va a decir: te metiste evangélico, te metiste a loco, te metiste a aleluya, ahorita sí es verdad, ya fuiste a la iglesia, de ahí no te van a sacar, que no sé qué, que ahora ya te voy a ver con... Va a haber gente que nos va a criticar, pero en el nombre de Jesús, a nosotros lo que nos interesa es lo que Dios piense de nosotros. Estos discípulos, estos apóstoles, cuando fueron presentados ante el concilio le dijo: les prohibimos que hablen de Cristo, que hablen de ese nombre. Les prohibimos. Y ellos se levantaron y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les azotaron, les golpearon. Incluso dice la historia, dice la tradición, que Pedro fue martirizado y murió con la cabeza para abajo. Digo, no soy digno de morir como murió Cristo. Pablo, dice la tradición, dice la historia, que murió decapitado. Y todos los apóstoles y mucha gente, la iglesia primitiva, sufrió. Hoy en día, en pleno siglo XXI, también la iglesia es perseguida. Quizás aquí en Venezuela no, quizás aquí en esta comunidad no somos perseguidos, quizás nuestra familia, quizás algunos vecinos, algunas personas se pueden reír, burlar de nosotros. Pero hay países donde los cristianos están siendo perseguidos, donde no pueden tener la palabra de Dios, donde no pueden ni siquiera hablar del nombre de Cristo. Y es allí donde la fe se pone a prueba. Quizás nosotros no estamos hoy pasando ese momento difícil de prueba, pero quizás la prueba que tú estás pasando hoy, a través de tu fe, o la fe que tú tienes, se está poniendo a prueba. No salgas aplazado, ni adulteres tu fe.
Mantente fiel, mantente firme para que veas lo que Dios tiene para ti. No importa lo que la gente diga, no importa lo que los demás piensen de ti. A ti te debe importar lo que Dios piense de ti. Y si eso es lo que te importa a ti, vas a ver la gloria de Dios. Yo creo que en este tiempo tan especial, vivimos en un tiempo donde el verdadero cristiano tiene que salir adelante. Porque muchos hablan de Cristo, muchos hablan del amor de Dios, pero la fe sin obra es muerta. Si me vas a hablar de tu fe, muéstrame tus obras, dice la palabra. El verdadero cristiano se mantiene en los momentos difíciles. Y si tú has caído, y si tú has vuelto atrás, y quizás has pasado momentos duros y momentos difíciles, es el tiempo de que te acerques al Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, a tu Señor. Amén.